Podríamos asegurar si Multivac ha atravesado la fina línea divisoria en que dejó de ser una máquina para comenzar a ser humano. ¿Existe esa línea divisoria? Si el cerebro humano es apenas más complejo que Multivac y no paramos de hacer a Multivac cada vez más complejo, no hay un punto donde dejó la frase en el aire. Weaver se puso nervioso. Hola a todos, mi nombre es Milova González y junto a Valeria Jara daremos una reseña sobre el cuento Factor Clave del autor Isaac Asimov. Pero antes daremos a conocer 6 datos curiosos sobre él, así que acompáñenos en esta aventura literaria. De nuevo. Isaac Asimov nació el 2 de enero de 1920 en Petrovich, Rusia, pero creció en Estados Unidos debido a que su familia emigró a Brooklyn, Nueva York, cuando él solamente tenía 3 años de edad, huyendo del antisemitismo y las difíciles condiciones de la Unión Soviética. Asimov era un autodidacta precoz. Aprendió a leer solo cuando tenía 5 años y rápidamente se apasionó por los libros. Esta precocidad intelectual animó a sus padres a facilitarle una temprana formación escolar, por lo que falsificaron su fecha de nacimiento para entrar lo antes posible a la escuela. Trabajó durante su infancia y adolescencia en la tienda de dulces de sus padres, en donde vendían revistas de ciencia ficción. Ahí fue donde comenzó a leer el género del que lo marcaría de por vida. También ideó las 3 famosas leyes de la robótica y fue un escritor de gran velocidad, publicando unos 500 libros a lo largo de toda su vida. Como último dato de Asimov, este falleció el 6 de abril de 1992 debido a complicaciones de VIH, contraído por una transfusión sanguínea durante una cirugía. Dentro de todos los cuentos hechos por este escritor, el que trataremos el día de hoy, llamado Factor Clave, es uno que guarda muchos secretos interesantes. Este cuento que trata de una pequeña historia, la cual nos pone en los pies de dos ingenieros llamados Jack Weaver y Todd Emerson, los cuales están buscando una batería para que la máquina más potente nunca antes vista, llamada Multivac, pueda volver a funcionar y vuelva a su labor de mantener la economía mundial en equilibrio y la paz mundial se mantenga. Jack Weaver intenta darle órdenes a Multivac para que mande unos datos. Luego de corroborar de que sus mecanismos están intactos, la máquina aún así no responde a sus órdenes. Mientras pasa esto, Todd Emerson comienza a reflexionar sobre Multivac. Comienza a dudar si este sigue siendo solamente una supercomputadora. Cuando Jack le ofrece pedirle a Multivac que vuelva a funcionar tratándolo igual que un ser humano, comienza una pequeña discusión entre ambos por saber si Multivac es o no es una simple máquina. Luego de esta discusión, Todd Emerson toma las riendas del asunto y comienza a hablar con Multivac como si este fuera un humano más en la habitación. Luego de esta discusión, Todd Emerson toma las riendas del asunto y comienza a hablar con Multivac como si este fuera un humano. Cuando Multivac comienza a responder y vuelve a funcionar, se dan cuenta que ese era el factor clave que estaban buscando, dándonos como enseñanza. A fin de cuentas, una máquina tiene sentimientos, cuando ha dejado de ser una máquina. Este libro fue publicado en 1968 en Estados Unidos, siendo marcado fuertemente por las tensiones entre el gigante americano y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Este, al igual que muchos libros lanzados por estas fechas, tuvo una pequeña ola de controversia por los temas tocados en la lectura, en donde uno de los temas más controversiales es el trato que le dan a Multivac, siendo tratado solo como una máquina, la cual comenzó a desarrollar sentimientos, llegando a ser una pequeña sátira a lo que decían en ese entonces de Hitler, quien mandaba a menores y adolescentes a pelear a la guerra, viéndolos como unas simples máquinas y no como lo que son, o sea, humanos, aunque esta teoría no ha sido confirmada. Toda historia tiene personajes que son memorables, quienes le dan sabor y personalidad a las historias, y son donde se profundizan los problemas. En este cuento tenemos tres personajes en los cuales gira el relato y que tienen más profundidad de la que aparentan. Multivac es el eje principal de la historia del cuento, aunque no tiene una participación interactiva por así decirlo. Igualmente es una pieza fundamental ya que el tema central es sobre cómo esta supercomputadora se niega a funcionar ya que ésta se siente un humano y busca que lo traten como tal. Jack Weaver. Este ingeniero se presenta como alguien con poca paciencia, malhumorado y es poco liberal. Por ejemplo, en el caso de Multivac, ya que es quien se niega rotundamente a la idea de que éste sea un ser humano, siendo una representación de la gente testaruda que no acepta que algo pueda cambiar a lo que ellos consideran normal. En este caso, con el dilema de la humanidad de Multivac. Todd Emerson.
Este personaje es representado como el más reflexivo, piensa antes de actuar y es él quien pone en duda si Multivac sobrepasa la línea en la que deja de ser una máquina para ser un humano. Por esta razón es muy importante para la trama, ya que sin él no hubieran podido encontrar el factor clave. En el factor clave, Isaac Asimov analiza una visión de la tecnología de una forma crítica, ya que se presenta la pregunta que puede ser tomada como algo fundamental para pensar en el futuro de la humanidad. Si el cerebro del humano es apenas más complejo que un multivac y no paramos de hacer a multivac cada vez más complejo, no hay un punto donde... Lo que nosotros entendemos con esta pregunta es que los avances tecnológicos van a seguir aumentando sin parar y llegará un momento donde una máquina será casi tan compleja como el cuerpo humano. Incluso podría superar dejándonos obsoletos. En nuestra opinión, nos gustó bastante el desarrollo de la trama, sobre todo porque no nos esperábamos que el factor clave sería una simple palabra de cortesía para una supercomputadora. Además, el momento en donde uno de los ingenieros informáticos de la historia comienza a dudar de que una máquina pueda salir de sus funciones normales y a comportarse como nosotros es sin duda lo más inquietante. Sobre todo que en el mismo cuento, Asimov reflexiona que la tecnología está avanzando tan rápido y se vuelve cada vez más difícil de controlar, que esta misma pueda llegar a ser mucho mejor que nosotros como seres humanos. El factor clave para nosotros es un cuento bastante corto, pero que te deja pensando bastante en dónde podría llegar la tecnología tal y como la conocemos. ¿Y qué pasaría si en algún momento pudiera salirse de nuestras manos? Muchas gracias por ver el video, mi nombre es Milovan González y junto a Valeria Jara les deseamos una feliz Navidad. Gracias. Les deseamos